Están todos muy bien, están todos muy bien. Están muy bien. También. Mi madre está estupendamente bien, todos evidentemente hemos pasado por un momento muy triste, pero muy unidos, muy juntos y muy contentos de saber que mi padre sigue siendo muy querido por mucha gente y muy leído por mucha gente, y eso es un consuelo muy hermoso, ¿no? Las condolencias, me imagino. Sí, muchísimas. Don Juan Carlos le pudo escribir, que sabemos que era gran amigo de Don La Mario. amabilidad de llamarme por teléfono y se lo agradezco mucho, desde Abu Dhabi además, o sea que es Sus majestades también, ¿no, don Felipe? También me mandaron una carta muy bonita, hemos recibido de todas las autoridades mucho cariño, mucho afecto y condolencia. Álvaro, sabemos que públicamente no dijeron nada Isabel y Tamara. Yo les agradezco muchísimo, están esperándome para cenar y no voy a caer en esa trampa. Muchas gracias. Bueno, Tamara no le dijo nada. El hijo del escritor ha estallado en directo. Literalmente ha destrozado a Isabel Preisler, con una frase demoledora que lo resume todo. Ahora entendemos por qué dejó de escribir, porque ya no estaba con nosotros. Porque vivía en un guión que no era suyo. Así, sin anestesia. Porque lo que ha salido a la luz no es solo dolor familiar ni frustración de herederos cabreados, no. Es el grito de auxilio de un hijo que ha comprendido demasiado tarde que su padre pasó sus últimos años atrapado en una vitrina, en un decorado, en una mentira disfrazada de amor. Porque, vamos a decirlo claro, lo que parecía una historia de amor entre dos leyendas mediáticas, se ha convertido en una de las estafas sentimentales más frías y premeditadas de la alta sociedad española. Y sí, hay documentos. Sí, hay contratos. Y sí, hay pagos mensuales de miles de euros, repito, miles de euros. ¿Y por qué se pagaba todo eso? Pues según lo que ha salido a la luz, por vivir en Villa Meona, la famosa mansión de Isabel Preisler. Por estar allí. Por compartir el mismo aire. Por convivir bajo el mismo techo, con condiciones. Pero esto no es alquiler. Esto no es amor. Esto no es convivencia. Esto es un acuerdo económico con cláusulas de confidencialidad, con normas, con limitaciones. Es decir, un contrato mercantil para mantener el decorado. Y ojo, porque la bomba no ha estallado sola. La ha encendido la propia familia del Nobel. Fueron los hijos los que empezaron a sospechar, los que vieron cómo el dinero desaparecía sin sentido, los que detectaron movimientos bancarios absurdos, los que guardaron silencio mientras su padre seguía vivo, por respeto, pero ahora han dicho basta. Y es que, ¿cómo no iban a explotar? ¿Cómo no iban a romper ese silencio si, como se ha sabido ahora, en una de sus últimas cartas Mario escribía, no quiero terminar como un invitado en mi propia vida? Esa frase, amigos, debería dolerle hasta al más insensible. Porque no es un reproche. Es una confesión silenciosa de alguien que ya no se sentía en casa, ni siquiera en su propio mundo. Y no es una suposición, lo escribió él con su puño y letra. Y lo guardó. Y lo dejó como herencia emocional. ¿Queréis más? Hay más. Porque en esa misma carta, el Nobel decía, estoy rodeado de belleza, pero me siento invisible. ¿No es escalofriante? El escritor más brillante, el hombre más culto, el que había vivido 1000 vidas a través de sus novelas, acabó apagado, atrapado entre jarrones de porcelana y protocolos de revista. Y mientras tanto, ¿qué hacía Isabel Preisler? Pues lo de siempre, posar para el Ola, sonreír, cocinar con luz perfecta y mantener ese relato edulcorado que ha vendido durante años, donde ella es siempre la elegante, la discreta, la musa. Pero en paralelo, según se ha filtrado, firmaba un contrato con cláusulas de silencio, donde no se podía hablar de ciertas cosas, donde se estipulaban pagos, convivencias y hasta la forma de salir en la prensa. Vamos, que el guión que vivía Vargas Llosa ya lo había escrito otra persona. Y no era él. Y ahí es donde entra la parte más salvaje. Porque los hijos no solo se han sentido traicionados como familia, sino que sienten que han perdido a su padre mucho antes de que muriera. Porque el Mario que ellos conocían ya no estaba. Estaba Mario el Nobel domesticado. Mario el acompañante. Mario el mueble caro de una mansión donde no se podía mover nada. Y mientras él se iba apagando, ella seguía brillando. Seguía en los photocalls. Seguía en las exclusivas. Seguía presentando perfumes. Pero claro, ahora entendemos por qué todo estaba tan perfectamente controlado. Porque había que mantener la ficción. Porque se estaba pagando por ello. Literalmente. Y repito, esto no lo dice un paparazzi resentido. Lo dice el hijo del escritor. Lo dicen sus cartas personales. Lo dicen los movimientos bancarios. Lo dicen exempleados, amigos en común, testigos que ya han hablado con abogados. Y por si esto no fuera suficiente, hay más. Porque todo apunta a que incluso después de que la relación ya estaba rota, los pagos seguían realizándose. Es decir, no había convivencia real, no había pareja, pero sí había transferencia. Entonces, ¿qué se estaba pagando? ¿Qué se estaba manteniendo? ¿Una relación? ¿O una imagen?
Y aquí es donde el asunto pasa de ser una simple bronca familiar a una cuestión moral. Porque lo que está en juego no es solo la herencia de un hombre, es la memoria pública de una figura literaria universal. Y esos hijos, que han decidido dar la cara, no van a permitir que su padre sea recordado como un viejo despistado que se dejó manipular por una mujer más lista que él. No. Ellos están construyendo otra narrativa. La del padre víctima. La del genio emocionalmente secuestrado. Y han decidido llevarlo a los tribunales, con todo lo que eso implica. No solo por dinero, ojo, por dignidad, por legado, por verdad. Y aquí es donde entramos todos nosotros. Porque esta historia nos toca a todos, no solo como cotilleo. Porque lo que está pasando con Mario e Isabel es el espejo perfecto de lo que somos como sociedad, obsesionados con la imagen, con el lujo, con aparentar. Y mientras tanto, se nos mueren los grandes sin que nadie los escuche. La tormenta mediática que se ha desatado no ha sido cosa de un día ni de un impulso emocional de una familia dolida. No. Esto lleva fraguándose en la sombra durante años, con silencios incómodos, cenas en las que se hablaba de todo menos de dinero, y miradas entre los hijos del Nobel que decían más que 1000 palabras. Porque mientras Mario Vargas Llosa paseaba por los jardines perfectamente recortados de Villa Meona, ajeno, o quizás no tanto, a lo que se cocía entre sus seres más cercanos, sus hijos comenzaban a ver cómo la fortuna que su padre había amasado con décadas de trabajo intelectual, premios, libros y conferencias, comenzaba a esfumarse como si nada. Como si los millones no pesaran. Como si el dinero fuese el precio de una fantasía. Y en parte, lo era. Porque lo que ha estallado aquí no es solo la cifra escandalosa de 80.000 euros mensuales. Ni siquiera el contrato confidencial que ahora todos los medios reproducen como si fuera el guión de una serie de intrigas palaciegas. Lo que ha estallado es el concepto mismo de amor romántico en la tercera edad, la idea de que a cierta edad ya nadie te utiliza, de que uno ha aprendido a detectar el interés, la manipulación o la estrategia. Y no, queridos míos. A veces es justo en ese momento cuando uno se vuelve más vulnerable. Porque confías. Porque ya lo has visto todo. Porque piensas que a ti ya no te la cuelan. Pero Isabel lo supo ver. Supo jugar sus cartas como una dama de hielo que no pierde jamás el control. Supo que Mario, en pleno proceso de separación de Patricia, estaba debilitado. No solo emocionalmente. Estaba buscando un nuevo relato. Un nuevo lugar donde vivir. Un nuevo lugar donde escribir. Y eso, amigos, cuesta. No solo en metálico. Cuesta dignidad. Cuesta identidad. Y ahí apareció Villa Meona. El escenario perfecto. La casa ideal. Todo ordenado, brillante, impecable. Tan impecable que, según las propias palabras de Mario en esas cartas manuscritas que ahora circulan como documentos sagrados, no había espacio para el error. Es como vivir en una vitrina, escribió. Una frase demoledora. Porque el Nobel, el maestro de las palabras, eligió con precisión quirúrgica cómo describía su vida junto a Isabel. No dijo hogar. No dijo refugio. Dijo vitrina. Un espacio bonito por fuera, pero frío por dentro. Un lugar para ser admirado, no para ser vivido. Y lo más bestia es que sus hijos no se enteraron de golpe. No fue un chivatazo de una asistenta. No fue una llamada anónima. Fue el propio desgaste de los años. Las visitas que eran cada vez más escasas. Las llamadas que pasaban de ser diarias a semanales. La sensación constante de que su padre ya no estaba. Estaba físicamente, sí, pero no espiritualmente. No como antes. El Mario combativo, el de los discursos incendiarios, el de las ideas arrolladoras, había sido reemplazado por un Mario estético, de revistas, con sonrisa ensayada y paseos de la mano. Y claro, cuando descubren que todo eso venía con factura, cuando encuentran ese contrato firmado, con cláusulas de confidencialidad, con cantidades mensuales que harían sonrojar a un jeque árabe, la indignación estalla. Porque esto no es un caso de herencia al uso. No es una pelea de hermanos por un piso en Madrid o por una colección de arte. Esto es una lucha por la dignidad. Por la imagen pública de un hombre que no puede defenderse porque ya no está. Y aquí es donde entra el verdadero bombazo. Los hijos no están solos. No son tres locos que se han vuelto conspiranoicos. Tienen pruebas. Correos. Movimientos bancarios. Testimonios de exempleados que han hablado. Y sobre todo, la carta. Esa carta que Mario escribió en sus últimos meses y que es, sin duda, el documento más demoledor de toda esta historia. No quiero terminar como un invitado en mi propia vida, escribió. ¿Se puede ser más claro? Esa frase ha puesto los pelos de punta a todo el que la ha leído. Porque no habla solo de Isabel. Habla de un sistema. De una sociedad que, bajo la apariencia de elegancia y discreción, normaliza que una mujer con poder mediático construya su propia narrativa a costa de un hombre que, quizás, solo quería compañía. ¿Dónde están los límites del interés? ¿Hasta qué punto se puede considerar esto una relación auténtica?
Pero lo más grave de todo es que Isabel no se ha dignado a responder con claridad. No ha salido a dar una entrevista, ni siquiera a emitir un comunicado contundente. Ha preferido, como siempre, el silencio elegante. La pose de dama ofendida. Mientras tanto, su entorno se mueve en la sombra. Llamadas a directores de medios. Columnistas que de repente matizan las informaciones. Un intento desesperado de encauzar una narrativa que ya se les ha ido de las manos. Porque esto no va a parar. Esto no es un escándalo que se disuelve en 2 semanas. Aquí hay abogados trabajando. Demandas preparándose. Y sobre todo, una familia herida que no va a permitir que su padre sea recordado como un hombre que pagaba por estar acompañado. Están decididos a ir hasta el final. Y no por dinero. Por memoria. Por respeto. Porque si algo no soportan es la idea de que su padre haya sido utilizado. Manipulado. Convertido en figurante de un relato que no era suyo. Y lo más inquietante es que puede que no sean los únicos. ¿Cuántas personas mayores están viviendo hoy relaciones que parecen idílicas pero esconden acuerdos económicos? ¿Cuántos hombres y mujeres están en jaulas doradas sin saberlo? Esta historia va mucho más allá del cotilleo. Es un espejo brutal de cómo funciona el poder, el dinero y el amor cuando se cruzan en la tercera edad. Pero todavía falta lo peor. Lo que se avecina no es solo un proceso judicial. Es un ajuste de cuentas moral. Porque los hijos de Vargas Llosa quieren limpiar su nombre, pero también lanzar un mensaje, que ni el Nobel más grande está a salvo de las trampas del ego, del deseo y de la vanidad. Que todos podemos caer. Pero que no todos nos dejamos pisotear. Lo más terrible de todo esto no es solo lo que se ha descubierto, sino el escalofrío que recorre la espalda cuando uno se para a pensar en lo perfectamente orquestado que estuvo todo. Aquí no hablamos de un error, de un simple malentendido sentimental, ni de una separación al uso. Hablamos de una vida convertida en escaparate. De una historia de amor vendida al peso, medida, embalada y expuesta como si fuera un perfume de lujo, mientras por detrás, el alma de un hombre se iba desmoronando. Un hombre que no era cualquiera, no. Era Mario Vargas Llosa, premio Nobel, figura intelectual mundial, alguien que muchos admiraban no solo por sus novelas, sino por su pensamiento, por su capacidad de desmontar lo artificial, lo prefabricado. Y, sin embargo, él mismo cayó atrapado en eso. En una vida decorada con luces de revista, pero vacía por dentro. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar por la cabeza de un hijo cuando descubre que su padre, en los últimos años de su vida, pagaba 80.000 euros al mes no por una casa, ni por servicios, sino por mantener una imagen, una ilusión pública? ¿Qué puede sentir al abrir un cajón y encontrar una carta donde su padre reconoce que ya no se sentía en casa? Donde confiesa, con el alma rota, que vivía en una vitrina, rodeado de perfección, pero sin espacio para el error, para el caos humano, para la verdad. Eso no es una relación. Eso es un decorado. Y ahora, con todo sobre la mesa, lo que parecía imposible se convierte en una evidencia que arde. La relación entre Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa fue un pacto, una alianza tácita que beneficiaba a ambos, pero a un coste emocional altísimo, para uno solo. Porque mientras Isabel brillaba, firmaba portadas, posaba junto a él en alfombras rojas y eventos de gala, él se alejaba cada vez más de sus hijos, de su escritura, de su verdadera voz. Los hijos del escritor, sobre todo el mayor, Álvaro Vargas Llosa, no han podido más. Ya no hay sonrisas diplomáticas. Ya no hay ruedas de prensa con discursos sobrios. Hay rabia. Hay impotencia. Y hay una verdad que quieren defender a toda costa. Su padre fue manipulado emocional y económicamente. Porque sí, Mario tenía su carácter, era mujeriego, impredecible, pero eso no le hace culpable de ser engañado. Lo hace humano. Y por eso, la familia se ha levantado como una piña, porque no van a permitir que su padre sea recordado como un anciano millonario caprichoso que pagaba por compañía. Porque eso no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue mucho más cruel. Según testimonios cercanos a los Vargas Llosa, fue el propio escritor quien pidió en sus últimos meses salir de la mentira. Dicen que lloró en silencio, que se sintió vencido, que no quería morir en aquella mansión. Es como vivir en una vitrina, escribió. Una frase que pone los pelos de punta y que no necesita explicación. En esa vitrina estaba Isabel, siempre impecable, siempre sonriente, siempre lista para vender el cuento de hadas. Y en esa vitrina estaba él, pero encerrado. El dinero, por supuesto, es solo la punta del iceberg. Pero es la prueba material de que había un guión. Que cada gesto, cada paseo, cada entrevista, estaba pautado. Que Isabel sabía exactamente lo que debía mostrar. Que mientras se proyectaba la imagen de un amor otoñal y perfecto, se firmaban cláusulas de confidencialidad. Cláusulas. Como si esto fuera una empresa. Como si la vida íntima de un Nobel pudiera regularse con puntos, comas y cantidades. Y lo más fuerte es que el contrato podría haberse extendido incluso más allá de la ruptura. Es decir, incluso después de que el amor, si es que lo hubo, se desvaneciera, los pagos continuaban. ¿Para qué? ¿Para mantener la imagen hasta el final?
Aquí no estamos hablando solo de un escándalo mediático. Estamos hablando de un escándalo moral. De un hombre utilizado hasta la extenuación. De una figura pública convertida en objeto decorativo. Y sí, los hijos han estallado. Y sí, lo han hecho en público, sin filtros. Porque ya no hay tiempo para las formas. Porque si no lo cuentan ellos, la historia la contará ella. Y la contará a su manera, elegante, neutra, falsa. Como ha hecho siempre. Lo que más duele en esta historia, lo que más remueve las tripas, no es el dinero. Es la sensación de que todo fue un teatro. Que ni siquiera en sus últimos años de vida, Mario pudo ser dueño de su tiempo, de su intimidad, de su identidad. Porque estaba atrapado. En el lujo. En la imagen. En el personaje. ¿Quién era él, realmente, en esa casa? ¿Un compañero? ¿Un amante? ¿O un patrocinador? Y mientras tanto, el entorno de Isabel guarda silencio. O peor, contraataca. Filtra declaraciones en las que se tacha a los hijos de ambiciosos, de resentidos. O simplemente hijos que no quieren ver cómo su padre es convertido en un personaje de cartón piedra. Porque no lo olvidemos, detrás de todo esto hay una lucha de poder. Una lucha por quien controla el relato. Quien escribe la última línea. Isabel no ha hablado todavía. Pero ya prepara sus movimientos. Una entrevista controlada. Un plató amable. Un discurso cuidado que hable de amor, de nostalgia, de una historia que se acabó por desgaste. Pero eso ya no cuela. No cuando hay correos, contratos, testigos, cartas. No cuando la verdad ha salido del cajón. No cuando los hijos han decidido hablar. Y aquí es donde todo estalla. Porque la figura de Mario ya no pertenece solo a su familia. Es un referente cultural. Un símbolo. Y esta historia ha puesto el foco en una cuestión que incomoda a muchos. ¿Cuánto cuesta mantener una mentira? ¿Cuánto se paga por una vida de lujo si lo que te quitan a cambio es tu alma? Hay algo que está empezando a crujir, y no es solo la imagen pública de Isabel Preisler. Es el propio sistema que ella construyó durante décadas, basado en la elegancia, la sonrisa impoluta, el discurso mesurado, pero también en el silencio. En el control. En las verdades a medias. Y ahora, cuando ese muro comienza a resquebrajarse, el estruendo es ensordecedor. Porque ya no se trata solo de cartas escritas con dolor ni de frases tristes como me siento invisible o esta casa no es mi hogar. Ahora hablamos de documentos concretos. De pruebas materiales que ya están en manos de los abogados de la familia Vargas Llosa y que amenazan con reventar por completo la narrativa oficial. Se habla de correos electrónicos donde se discuten pagos. De transferencias bancarias que se mantienen incluso tras la ruptura pública de la pareja. De reuniones privadas donde se pactaron cifras y condiciones. Y, lo más impactante, de un contrato con una cláusula de confidencialidad, que establecía que, a cambio de una compensación mensual, Isabel debía guardar silencio sobre todo lo ocurrido en la intimidad. Todo. Desde la vida diaria en Villa Meona hasta las razones reales del fin de la relación. Un pacto de silencio, pagado. ¿Estamos ante una historia de amor, o ante una estrategia de comunicación de alto nivel? Porque si esta cláusula existe, y ya hay varios periodistas que confirman que al menos una copia fue vista por personas cercanas al Nobel, entonces estaríamos hablando de algo que rompe todas las barreras éticas. No solo porque convierte a Mario en un pagador de silencio, sino porque plantea una pregunta brutal. ¿Qué había que ocultar con tanto celo? Y es justo esa pregunta la que ahora martillea en los platós, en las tertulias, en los pasillos de los despachos de abogados. ¿Qué se buscaba tapar? ¿Por qué tanto miedo a que se supiera la verdad? ¿Acaso la imagen pública de Isabel dependía de que Mario siguiera pagando incluso cuando ya no compartían ni el mismo techo? Las alarmas han sonado con fuerza en el entorno de Isabel. Porque mientras sus abogados intentan contener la filtración de los documentos, la prensa ha empezado a moverse. Y no son rumores. Son datos. Movimientos bancarios, declaraciones cruzadas, exempleados que han empezado a hablar. La estrategia del silencio empieza a resquebrajarse por todas partes. Y el relato alternativo se impone. En esa versión, Mario no era el compañero enamorado, sino un hombre atrapado en un relato ajeno, en un guión que no había escrito él. Un guión donde cada entrevista, cada exclusiva en revistas, cada cena con famosos, estaba pactada, medida, monetizada. Y eso, para sus hijos, es lo más cruel. Porque no fue solo dinero lo que se esfumó, fue el tiempo, la vida, la voz de su padre lo que se perdió entre flashes y titulares maquillados. Por eso Álvaro Vargas Llosa ha dicho basta. Y no lo ha dicho solo. La familia entera se ha alineado en un frente común. Quieren que el mundo sepa quién era realmente Mario en sus últimos años. No quieren más silencios comprados. No quieren más manipulaciones. Y no van a dejar que su padre sea recordado como un viejo enamorado, despistado y generoso que mantenía a una mujer por capricho. Porque no fue eso. Fue una víctima de un sistema que él mismo jamás habría tolerado en su literatura. Y eso duele.
Pero el enfrentamiento va más allá del ámbito emocional. Se está preparando una ofensiva legal de alto voltaje. Porque si se confirma que esos pagos no respondían a una relación viva y real, sino a un acuerdo postromántico para proteger la imagen de una de las partes, se abriría un nuevo escenario jurídico: abuso de confianza, gestión irregular del patrimonio y uso indebido de fondos privados. Y aquí es donde aparece el tercer gran actor de esta historia, la prensa afín a Isabel. Algunos medios ya han empezado a suavizar el relato, a lanzar artículos que hablan de acuerdo de convivencia, de generosidad mutua, de relación madura entre adultos responsables. Intentan rescatar la narrativa romántica antes de que se hunda por completo. Pero el daño ya está hecho. Porque las cartas existen, el contrato existe, y los hijos ya no se van a callar. Y lo que muchos se preguntan ahora es: ¿cuánto tiempo podrá Isabel mantener el silencio? ¿Cuándo decidirá hablar? ¿Y qué va a decir cuando lo haga? Porque cualquier palabra que pronuncie será analizada al milímetro. No bastará con decir que fue una historia bonita que se apagó. Ya no cuela. No después de las pruebas. No después de la carta donde Mario confiesa que no quiere terminar como un invitado en su propia vida. Las redes sociales han estallado. Muchos usuarios, sobre todo los mayores, los que crecieron admirando a Vargas Llosa como símbolo de pensamiento libre y valiente, sienten rabia. Y lo están diciendo. En comentarios, en foros, en vídeos. No merecía esto, lo han utilizado. Él no habría aceptado esto si hubiera estado en sus plenas facultades. La indignación crece. El relato alternativo ya no es una teoría, es una marea. Y mientras tanto, Isabel sigue sin dar la cara. Sin aclarar qué sabía, cuándo lo sabía, y por qué firmó aquel contrato. ¿Fue por miedo? ¿Por poder? ¿Por dinero? ¿O simplemente por mantener el personaje que tantos años le costó construir? Lo que sí sabemos es que, por mucho que intente contener la marea, el prestigio que ha construido con tanto mimo durante décadas ya no está a salvo. Porque si algo ha demostrado esta historia, es que el tiempo pone todo en su sitio. Y que hasta las mejores ficciones, cuando se estiran demasiado, acaban rompiéndose. Y es justo ahí donde entramos en el final de esta historia. Una historia que ya no es solo de amor ni de escándalo, sino de legado. Porque ahora lo que está en juego no es solo la imagen de Isabel. Es la memoria de un Nobel, la dignidad de un hombre que dio su vida a la cultura y que acabó, según muchos, atrapado en una vitrina, rodeado de lujo, pero solo. Mientras las cámaras siguen girando, los tertulianos se rasgan las vestiduras y los periódicos digitales se frotan las manos con cada nuevo titular. La realidad se impone como un tsunami. La historia de Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa ha dejado de ser un cuento romántico para convertirse en una película de intriga, dinero, silencios pactados y venganza post-mortem. Porque esa es la palabra que ya corre por los pasillos de los despachos: venganza. No por despecho, no por celos, sino como acto de justicia familiar. Los hijos del Nobel ya no están dispuestos a guardar ni una línea más de ese relato oficial que durante años les obligó a sonreír mientras su padre se consumía entre cenas mediáticas y entrevistas pactadas. Para ellos, la guerra ha comenzado. Y lo están dejando claro. Están recopilando todas las pruebas posibles. Cuentas bancarias, extractos mensuales, conversaciones por correo, mensajes privados. Pero lo más escandaloso no es lo financiero. No. Lo que de verdad está reventando los cimientos de esta historia es que ya hay testigos dispuestos a declarar. Exempleados que trabajaron en Villa Meona. Personal de servicio que presenció escenas tensas, discusiones privadas y comportamientos que distaban mucho de esa imagen edulcorada que Isabel vendía con tanto esmero en las revistas. Algunos incluso afirman haber visto directamente los sobres con dinero, haber escuchado conversaciones sobre las condiciones, haber sido testigos de cómo Mario aceptaba cosas que no comprendía del todo. Uno de ellos, que ha pedido permanecer en el anonimato, ha declarado ante un periodista de una cadena privada que en los últimos meses, antes de la ruptura, el ambiente en la casa era asfixiante. Que Mario pasaba horas encerrado en su despacho, sin escribir, sin leer, mirando al vacío. Que apenas hablaba y que todo parecía girar en torno a las apariciones públicas de ella. A sus eventos, a sus compromisos. Que se le veía triste. Muy triste. ¿Y dónde estaba Isabel mientras tanto? Brillando. Posando. Vendiendo exclusivas. Con esa sonrisa congelada que parece no inmutarse jamás. Porque si hay algo que sabe hacer Isabel es eso, mantener la compostura incluso cuando todo se desmorona. Pero ahora, esa habilidad ya no es suficiente. Porque la prensa ya no compra el cuento sin revisar. Porque los periodistas que antes protegían a Isabel ahora se huelen la sangre y quieren su parte del pastel. Y porque, lo más importante, el público ya no está tan dispuesto a perdonar. La gente ve a los hijos de Mario dolidos, indignados, pero también decididos. Y eso cala. Porque no están pidiendo dinero. Están pidiendo dignidad. Memoria. Verdad. Quieren limpiar el nombre de su padre.
Quieren que se recuerde su obra, su legado, su figura, y no esa caricatura que se ha querido imponer de un anciano generoso que regalaba dinero por amor. Y lo están haciendo con contundencia. Porque no están solos. Varias personalidades del mundo literario y cultural ya se han posicionado. Algunos incluso han hablado claro. Lo que se está destapando es tan grave que va más allá del corazón. Estamos ante una operación de control de imagen disfrazada de romance. Pero ¿y qué dice Isabel? Nada. Silencio absoluto. Su entorno se mueve, filtra, maquilla. Pero ella calla. No porque no tenga que decir, sino porque sabe que cualquier palabra mal dicha podría incendiarlo todo aún más. Porque esta vez no está lidiando con un rumor de prensa o con una ruptura discreta. Esta vez está frente a una familia que ha dicho basta. Y lo que viene ahora puede ser devastador. Porque más allá del escándalo económico y de los pagos, que ya son escandalosos de por sí, hay otro frente abierto, el de las emociones manipuladas. El de la vida de un hombre que, según muchas fuentes, vivía a medida de un decorado que no era suyo. Una vida donde no había margen para el desorden, para el error, ni para lo humano. Donde todo era perfecto, salvo el alma. Y es en ese terreno donde los hijos quieren batallar. Porque para ellos no se trata solo de papeles firmados ni de herencias, sino de mirar atrás y entender en qué momento perdieron a su padre. No físicamente, sino emocionalmente. Cuando se convirtió en un actor secundario de una vida que no había escrito. Y en esa batalla ya se están tomando decisiones concretas. Hay abogados trabajando en una demanda sin precedentes, basada no solo en el supuesto contrato, sino en un daño emocional, en un abuso de posición, en una figura pública que, según ellos, supo manipular la imagen y el silencio para sostener una farsa. Y si esa demanda se presenta, lo que viene será brutal. Porque se hablará de cifras, sí. Pero también de cartas íntimas. De declaraciones explosivas. De testigos inesperados. De fotos, de correos, de grabaciones. Y de un testamento que podría esconder más de lo que se ha dicho. Porque otra de las bombas que se está a punto de estallar es esta, el verdadero contenido del testamento de Mario Vargas Llosa. Un documento que, según ha trascendido en círculos muy estrechos, no solo reparte bienes, sino que contiene párrafos escritos de su puño y letra dedicados a sus hijos y a Isabel. Unas palabras que, de salir a la luz, podrían cambiar por completo el relato. Algunos periodistas ya especulan con la posibilidad de que ese testamento, en realidad, fuera una forma de ajustar cuentas, de decir lo que no pudo decir en vida. Y si eso se confirma, Isabel se quedaría sin margen. Porque lo que vendría sería imparable. Y ojo, el entorno de Isabel ya ha empezado a moverse en modo defensa total. Están buscando frenar filtraciones, controlar entrevistas, blindar testimonios. Pero están tarde. Muy tarde. Porque el relato ya se ha escapado de sus manos. Y el público ha elegido bando. Porque puede que Mario fuera un Don Juan, un soñador, un romántico inconsciente. Puede que cometiera errores. Pero nadie merece pagar 80.000 euros al mes por compañía, por silencio, por imagen. Nadie merece terminar sus días como un figurante en la alfombra roja de otro. Y esa es la verdad que ahora están dispuestos a contar. Cueste lo que cueste. Caiga quien caiga. Porque la historia de Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa ha pasado de portada de revista a expediente judicial. Y eso, señoras y señores, ya no tiene vuelta atrás. Y ahora, cuando ya hemos visto la verdadera cara de esta historia, yo te lanzo a ti, que estás al otro lado, una pregunta muy sencilla pero durísima. ¿De verdad alguien puede seguir defendiendo a Isabel Preisler? Porque a ver, seamos claros. Aquí no estamos hablando de un romance fallido, de una ruptura triste o de dos personas que se distancian con el paso del tiempo. No. Aquí estamos hablando de una mujer que supuestamente firmó un contrato para cobrar por convivir con el hombre al que decía amar. Y no poco dinero, no. 80.000 euros al mes. Casi 1 millón de euros al año. ¿Por qué? ¿Por amor? ¿O por conveniencia? ¿Por aguantarlo? ¿O por controlarlo? Y ojo, que esto no lo decimos nosotros. Lo están diciendo sus propios hijos, los del Nobel, los que convivieron con él, los que le vieron transformarse en otro, los que notaron cómo se apagaba. Porque mientras Isabel sonreía a los photocalls, él, según ellos, dejaba de escribir, se alejaba de sus raíces, y se convertía en un invitado en su propia vida. Y esto es lo que duele. No que Mario Vargas Llosa fuera un señor mayor enamorado, que también. Sino que, al parecer, todo estaba pactado, todo bajo condiciones, bajo cláusulas de confidencialidad, bajo una narrativa perfectamente controlada y vendida a precio de oro. Una historia construida como una campaña de marketing, no como un vínculo emocional de verdad. Entonces, dime tú, ¿esto es amor o es una transacción? ¿Esto es una pareja o es un contrato? ¿Esto es compañerismo o es manipulación emocional? Porque yo no sé tú, pero cuando uno escucha que el propio Mario Vargas Llosa escribió "No quiero terminar mis días como un invitado en mi propia vida", se te encoge el alma.
Eso no es una frase cualquiera. Eso es un grito ahogado. Eso es la confesión de un hombre que se dio cuenta demasiado tarde de que había sido desplazado, silenciado, utilizado. Y claro que sí, ahora vendrán los defensores de siempre a decir, es que ella no obligó a nadie, es que él sabía lo que hacía, es que era mayorcito. Sí, claro. Pero ¿hasta qué punto una persona puede ser consciente cuando está atrapada en una red emocional tan bien tejida? Cuando estás rodeado de cámaras, de lujos, de eventos, de silencio y de presión mediática. Porque la verdadera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿puede alguien amar de verdad mientras cobra un sueldo por ello? ¿Puede alguien ser musa mientras firma cláusulas de confidencialidad? ¿Puede alguien mirar a los ojos de la familia del otro, sabiendo que vive en una mansión financiada por ese padre al que cada día ves apagarse un poquito más? Yo no sé tú, pero yo lo tengo claro. Esto no es amor. Esto es gestión. Esto es guión. Esto es espectáculo. Y lo que es peor, es que se ha jugado con la dignidad de un hombre que nos regaló décadas de literatura. Así que dime tú, ¿te parece bien? ¿Te lo esperabas de Isabel Preisler? ¿Crees que los hijos de Mario hacen bien en destaparlo todo ahora? ¿O crees que lo hacen solo por la herencia? Porque ahora sí, quiero leerte. Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios. Dime lo que piensas sin filtros. ¿Estás con Isabel o estás con los hijos del Nobel? Y si te ha removido por dentro esta historia, dale al like para que más gente descubra esta verdad incómoda. Y si aún no lo has hecho, ya sabes lo que toca. Suscríbete al canal, activa la campanita, porque aquí no hay medias tintas. Aquí lo contamos todo, te guste o no te guste. Y recuerda, Tirando Salseo está aquí para sacar a la luz lo que otros prefieren callar. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. Acordándose mucho de su padre. Muchísimo, estoy muy emocionado. Ha habido aquí gentes muy importantes y muy ocupadas que se han dado un tiempo para venir a acompañarnos en este evento de homenaje a él. ¿Qué es lo que más echa de menos de él? Pues todo. Yo era un hijo muy cercano a él, por tanto la relación, la amistad, el afecto, la conversación, el diálogo. Todo, he hecho de menos todo, pero bueno, ahí queda un legado muy bonito, ha dejado sembrada en mucha gente, en fin, sembradas muchas lecciones, ha dejado recuerdos en muchísima gente a la que yo ni conozco y una obra importante que, en fin, con un poco de suerte lo sobrevivirá. ¿Cómo está la familia? Morgana, Muy bien, Gonzalo, están todos Patricia? muy bien, están todos muy bien. ¿Su Están muy madre bien. también? Mi madre está estupendamente bien, todos evidentemente hemos pasado por un momento muy triste, pero muy unidos, muy juntos y muy contentos de saber que mi padre sigue siendo muy querido por mucha gente y muy leído por mucha gente y eso es un consuelo muy hermoso, ¿no? Innumerables las condolencias, me imagino. Sí, muchísimas. Don Juan Carlos le pudo escribir, que sabemos que era gran amigo de Don La Mario. amabilidad de llamarme por teléfono y se lo agradezco mucho, desde Abu Dhabi además, o sea que es un... Sus majestades también, ¿no, don Felipe? También me mandaron una carta muy bonita, hemos recibido de todas las autoridades mucho cariño, mucho afecto y condolencia. Álvaro, sabemos que públicamente no dijeron nada Isabel y Tamara. Yo les agradezco muchísimo, están esperándome para cenar y no voy a caer en esa trampa. Muchas gracias. Bueno, Tamara no le dijo nada.